Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo jueves, hoy día 9 de julio, día importante para los amigos y amigas de Argentina, a quienes saludamos, el Día de la Independencia, saludamos a hartos amigos que nos ven desde allá, y hoy día, como todos los jueves, tenemos tiempo de cuarentena especial con comentario político de actualidad con nuestro diputado humanista Tomás Hirsch, que aquí va a aparecer a continuación. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba anotando dónde pueden seguirlo, estaba mandando un tweet. ¿Dónde lo puede seguir la gente en Facebook? A ver, para yo ponerlo en En el tweet. En Facebook tienen que seguir la página Tomás Hirsch Diputado, la fanpage de Facebook, Tomás Hirsch Diputado, se conectan y le aparece al tiro la transmisión en vivo del Tomás, programa. diputado, todo junto, ¿no es cierto? Todo junto, todo junto. Buscan Ya, así en ¿viste? Facebook y encuentran la página. Así aprendo yo y aprenden los que nos siguen. Lo pueden seguir Y en nuestra... además, ¿Mm? y además por Twitter. Bueno, pero ya está ahí en Twitter ahí, entonces no, ahí ya Claro, da lo mismo. perfecto. Así que, bueno, vamos a ir a comentar entonces la, la semana, pero la semana marcada por la jornada de ayer. Sobre todo, vamos a ir a... Queremos que nos cuentes todo lo que pasó ayer. Hay mucha gente como con interés de qué pasó, los entretelones, qué pasó detrás de cámara, ¿no? Ayer fue una jornada bien especial, dando contexto para las personas que nos están mirando. Se votó en el Congreso, en la Cámara Baja, el proyecto de ley que permitiría a los cotizantes chilenos retirar el 10% de los ahorros de las AFP. Y eso generó todo un revuelo en tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia. Entonces generó todo un revuelo y la televisión transmitiendo, redes sociales en llamas todo el día, miles conectados a YouTube, al canal de la Cámara de Diputados. Eso como nunca se veía. Entonces, ¿qué pasó, Tomás? ¿Qué pasó ayer con la aprobación de ese paso y cuál es la importancia de ese paso? A ver, hay mucho que contar, así que tú interrúmpeme cuando quieras, porque si Ya, no, ok, yo me ok, puedo ok. largar todo el... Porque es verdad que esta semana de algún modo quedó reducida a lo que pasó ayer en el Congreso, que diría que fue histórico. Eso es lo primero que tengo que decir, que fue histórico. Ajá. Fue histórico porque tenemos un sistema de AFP desde hace 40 años, van a cumplir 40 años ahora, que todos y todas sabemos que ha sido un desastre, que lo único que ha hecho es entregarle recursos baratos a los grupos económicos, pero nunca ha entregado pensiones, ni mucho menos pensiones dignas. No estuvo ni siquiera pensado para eso, esa es la verdad. Estuvo siempre pensado para proveer de recursos a los grupos económicos, a los bancos, a las multinacionales. Y yo te diría que ayer por primera vez, se logra pasar una primera barrera, un proyecto de ley, o no, perdón, una reforma constitucional, y es importante porque esto va a ver que tiene consecuencias, una reforma constitucional que pone en cuestión el sistema de FP. Una reforma constitucional, para que la gente lo entienda, los que nos están siguiendo, que plantea que todo afiliado al sistema de AFP, al sistema privado de pensiones, puede retirar hasta un 10% de sus ahorros, un 10% de sus ahorros con un límite de 150 UF, o sea, más o menos 4.100.000 pesos. ¿Ok? Entonces puede sacar hasta un 10%. Si tiene menos plata es un 10% y si tiene muy poca plata hay un mínimo que también puede sacar, que son 35 UF, o sea, 1.000.000 de pesos. Ya. Lo que nos encontramos ayer fue una defensa, pero como pocas veces hemos visto, como león enjaulado del gobierno hacia la defensa de la AFP, del gobierno junto con sus ministros, el presidente, los grandes empresarios, los banqueros, las mismas AFP, todos alineados en una defensa así, pero increíble. Nosotros sabíamos que iba a ser fuerte, pero con lobby, fueron al Congreso ministros, presionaron a sus propios diputados y diputadas que estaban todos muy choreados. La verdad es que los diputados y diputadas de la derecha también estaban muy molestos con el gobierno porque no han dado respuesta a las urgentes necesidades de la familia chilena. La familia chilena, lo que se llama la clase media, que hoy día es un sector muy empobrecido, tiene hoy día una situación muy paradójica. No está teniendo ingresos o se han visto muy reducidos, están cesantes o están con esta suspensión temporal, pero al mismo tiempo tienen ahorros en sus cuentas de la AFP. Esa plata es de ellos, es propiedad privada de ellos.
y sin embargo no la pueden utilizar. Entonces hay gente que está desesperada, que no puede pagar los créditos hipotecarios, que no puede pagar la educación de sus hijos, que se la siguen cobrando, los aranceles, que no puede comprar alimentos, que no puede comprar los medicamentos que alguna gente necesita para sus adultos mayores, remedios muy caros, pero tienen plata. No sé si te fijas lo absurdo de la situación. Bueno, ayer aprobamos este proyecto de ley y hay que decir que necesitábamos 93 votos y en la oposición somos 82. Formalmente somos 83, ¿eh? Pero hay un Ya. diputado, Pepe Out, que ya hace mucho rato que en realidad no es de oposición ni ha votado los proyectos de la oposición desde hace rato, que está alineado con Piñera. Bien. O sea, incluso la democracia cristiana se alineó bien y todo. Bueno, es que eso es lo fantástico. Los 82 diputados y diputadas de la oposición alineados. Mira lo que pasa cuando hay acuerdo, cuando hay sintonía, cuando se entienden las prioridades, cuando se privilegia las necesidades de la gente y no el cálculo político de cada partido político. La democracia cristiana no anduvo en el rollo de hacer su negocio por el lado, con el gobierno, tampoco lo hizo parte del Partido Radical, que lo han hecho otras veces. Entonces, eso te permite tener una oposición que es muy fuerte, pero pasó Claro. algo más, porque no bastaba con los votos de la oposición, si eso es lo interesante. Acá se necesitaban 93 votos, porque eso es lo que exige una reforma constitucional. 93 votos que son 3/5. Bueno, faltaban 11 votos. Los diputados y diputadas de la derecha están tan molestos con el gobierno por esta insensibilidad, por esta falta de comprensión, por no entender lo que está pasando, por falta de calle, como decían ellos, que le dijeron al gobierno, oiga, mejore sus medidas. Y el gobierno se negó. Dijo, bueno, muy bien, entonces nosotros vamos a apoyar esto porque la gente necesita, nos está pidiendo en nuestros distritos, en nuestras comunas, en la calle, nos mandan mails, WhatsApp, etcétera. Y al final, 13 diputadas y diputados de la derecha, 4 de UDI y 9 de Renovación Nacional se alinearon con nosotros y votaron porque la gente puede retirar sus fondos. Y otros alrededor de 30 más se abstuvieron, que es un modo de decirle al gobierno, oiga, no estoy de acuerdo con usted. Estaba el ministro Briones, estaba el ministro Alvarado, estaba, ya no me acuerdo quién más, el ministro Monkever. Estaban todos ahí metidos tratando de presionarlos. El ministro Blumen ya no se aparece por el Congreso porque sabe que no le está yendo muy bien con su bancada. Estaba con el presidente. Tuvieron que hacer una reunión de emergencia después. O sea, claramente esto fue un triunfo no de nosotros. Esto fue un triunfo de la gente que lo venía demandando, pidiendo hace tantos años. No te olvides, Danilo, que cuando yo fui candidato presidencial, el 2005, es decir, hace 15 años, uno de los temas principales que planteamos fue no más AFP, terminar con la AFP. Ahí pusimos esta idea del no más AFP. Pasaron tantos años, hoy día hay un movimiento muy grande, y si bien este proyecto no termina con la AFP, yo creo que podemos estar todos de acuerdo que es un primer paso. Y como el gobierno sabe eso, por eso le tenía tanto miedo, porque saben que es un primer paso para empezar a desmantelar este engendro creado en la dictadura por José Piñera, por el hermano del presidente, que ha sido tan nefasto para los trabajadores de nuestro país, para toda la familia de nuestro país. Eso te quería preguntar, Tomás, ¿tú ves este paso realmente tan trascendente en el sentido de que de aquí se puede abrir la institucionalidad para que se acaben las AFP? Porque alguna gente lo ve como una reforma más bien liberal, como que la gente pueda sacar su 10% y como que en otros países también ocurre, países incluso para nada socialistas, ni mucho menos, más bien al otro lado. Entonces como que hay opiniones diversas en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú en esa dirección, digamos? Es que eso te muestra hasta qué punto está torcida toda la situación acá en Chile. Fíjate que somos nosotros, los parlamentarios del mundo progresista y de la izquierda, los que estamos levantando el derecho a que la gente pueda usar su propiedad privada. Es muy raro. Y la derecha hoy día, porque tiene bastante truculento, hoy día sale con el cuento que no, el Estado tiene que ir a ayudarlo. Pero el Estado no los ha ayudado. Cuando nosotros hemos dicho muy bien que el Estado ayude, que suba los impuestos a los más ricos, que cobre un royalty de verdad, que recupere el agua, que recupere el mar, que recupere el cobre, que recupere el litio. Ah, no, ahí no. Ahí ellos, la sagrada propiedad privada. Bueno, pongámonos de acuerdo. Ahí vale la sagrada propiedad privada. Y ahora, cuando es el derecho de los trabajadores para tener
el derecho a usar su propia plata, yo te insisto, es como si tú hubieras guardado tu plata en algún cajón y después te dicen, no la puedes sacar. Claro. No, pues ¿cómo no la voy a poder sacar? Pero yo te digo lo siguiente, si aquí hubieran habido buenas medidas por parte del gobierno para apoyar a la ciudadanía, como nosotros hemos venido planteando, por ejemplo, una renta universal, una renta básica universal, o un ingreso de emergencia pero decente, o créditos que realmente le llegaran a todos a costo cero, en fin, muchas otras medidas, o suspensión de los pagos de aranceles o de arriendo, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No habría sido necesario llegar a este punto. Ahora también quiero ser bien claro a propósito. Sí, lo de ayer fue una jornada histórica por la señal política doble. Por un lado, que por primera vez estamos diciendo que la gente puede hacer uso de sus fondos en la AFP. Y dos, por la tremenda derrota política del gobierno, que no la han podido esconder y han tenido que reconocerla. Y hoy día han salido varios de los ministros a decir, sí, esto fue un golpe duro, esto fue una derrota tremenda. Quedó en cuestión. Yo comparto la visión que han dado algunos de que ayer creo que se le puso una lápiz a este gobierno. De verdad lo digo, no estoy exagerando. Creo que ayer... Otra más. No, pero mira, si hasta acá venía sucediendo que el gobierno desde el 18 de octubre estaba totalmente fuera de onda, con un presidente totalmente, yo diría, enfermo, incapaz de captar la realidad. Eso pasó con el estallido, pasó Sí. después con la pandemia, con la incapacidad de respuestas coherentes. Ayer, con esta derrota política del gobierno, creo que queda claro que no están en condiciones de gobernar. De verdad lo digo, no está en condiciones de gobernar el presidente Piñera. Podrá seguir en el cargo, lo que tú quieras, pero gobernar el país, darle conducción, lo que significa un proyecto político, económico, social, la verdad es que hoy día uno no lo ve. Entonces, por eso digo que tiene dos partes lo de ayer. Ahora bien, quiero también ser muy claro, faltan muchos pasos y son Pero con todos... eso. Perdón, me adelanté. Sí, sí. Dale. Mira, antes de eso, el gobierno igual propuso, o sea, como que fue a dar la pelea del Parlamento, mejorando su propuesta. ¿Y en qué la mejoró? Eso que también quería saber. ¿Cuál fue la propuesta? Porque ya había propuesto algo al inicio de la semana, ¿no es cierto? Pero fue a mejorar su propuesta para poder evitar que se aprobara esta iniciativa. ¿Y en qué La se verdad mejoró? es que, no, pues la verdad es que prometió que iba a hacer alguna mejora. Y Ya, entonces empezó a hablar de un ingreso familiar de emergencia plus y nunca ya, explicó realmente qué lo que era. Mira, ni sus parlamentarios le creyeron. Si se encerraron en una sala del Congreso, lograron filmarlo, algunos medios estaban ahí, sí. y sus parlamentarios le decían, ¿sabe que ya no? Dígame hoy cuál van a ser las medidas concretas. Y el gobierno les decía, bueno, mire, vamos a ver, estamos disponibles para escuchar, podemos mejorar, pero no plantearon nunca nada específico y concreto que convenciera por lo menos a los suyos, a los Claro. suyos. Así es que la verdad es que yo creo que hubo una terquedad muy grande, creo que no están entendiendo el momento, no están sabiendo leer la desesperación que hay en las familias chilenas, la angustia que hoy día cruza nuestro país. Eh, es parecido a lo que le pasó al ministro Mañalich. No tenía idea que habían pobres, no tenía idea que había hacinamiento. Bueno, al ministro Briones, al ministro Blumel, no tienen ni idea de lo que pasa. O sea, podrán ser más simpáticos que otros, pero eso no hace al eje de un gobierno. Son evópolis que están ahí en el núcleo cercano al presidente, pero salidos de algunas universidades de la cota 1000, como el caso de Briones, pero sin saber lo que realmente pasa en las poblaciones, sin saber el sufrimiento humano que hoy día ha crecido muchísimo. Entonces, no, es como cuando llegas tarde. Y el Ya. gobierno a última hora pretendió resolver todos los errores que ha cometido durante demasiados meses y ya ni siquiera su propia bancada le creía. Y yo creo que bastante de sentido común que no lo hubieran creído. Tomás, expliquémosle un poco a la gente, así como por parte, cómo sería esta ley en práctica, ¿no? Ya tal como está ahora, después explicamos el tema legislativo, pero primero el proyecto en sí, entiendo que también se devuelve esto de determinada manera, se crea un fondo solidario que a diferencia de otras propuestas como los de Felices y Forrados, que proponían como un autopréstamo, ¿no?
más Sí, individual todavía. no Acá es es otra cosa. sí. A propósito de eso, hoy día se le agregaron algunas indicaciones que yo diría que lo ¿Ya? mejoraron, porque volvió a la Comisión de Constitución. Pero te lo explico en simple. Son dos artículos que son una reforma constitucional, no un proyecto de ley, es una reforma a la Ok. Constitución como artículos transitorios, ¿Ya? específicamente un artículo 39 y un artículo 40 transitorios. ¿Qué dice el primer artículo? Dice que en esta situación de emergencia que estamos viendo fruto de la pandemia del COVID, por una única vez los afiliados y afiliadas al sistema privado de pensiones podrán hacer un retiro de hasta un 10% de sus fondos con un tope máximo de 4.100.000 pesos aproximadamente y con unos topes mínimos en caso que tengan menos recursos. Es el Ya. artículo 1. Es decir, esto no es para las Fuerzas Armadas que tienen otro sistema de pensiones, no es Mm. para los que han tenido otros mecanismos, sino que para los que están en las AFP. Ese es el artículo 1, el primer artículo. Y se le agregó hoy día que eso no es tributable, por lo Ah, tanto, no se les pueden descontar impuestos. Y dos, que las AFP no les pueden cobrar comisiones de ningún tipo por retirar estos fondos. Y la eso fue hoy forma día. eso se agregó hoy día. Y la forma en que se les entregan estos recursos a la gente son el 50% de lo que solicita a los 10 días hábiles de haberlo solicitado y el otro 50% a los 30 días hábiles de haberlo solicitado. Eso permite que la FP tenga un tiempo para liquidar esos fondos Claro. y no se produzca un desajuste en los mercados de capitales y de fondos mutuos, etcétera. Entonces se va haciendo en forma parcelada, pero en 10 días la primera parte y en 30 días la segunda parte. Y el segundo artículo, son solo dos, así que nadie se asuste. El segundo artículo dice que se va a crear un fondo común con aportes del gobierno y de los empresarios para ir aportando con el paso del tiempo de tal modo de que los trabajadores recuperen este retiro que han hecho en esta oportunidad por la pandemia. Ya. Entonces es muy simple, porque los trabajadores retiran hoy día, pero eso se devuelve al fondo, por lo tanto no hay absolutamente ninguna pérdida. Y en segundo lugar, el gobierno no tiene que desembolsar plata hoy día, sino que tiene mucho tiempo el gobierno y los empresarios para devolverla. Hoy día me preguntó, por ejemplo, un empresario de una pyme, me Ujú. mandó un mail y me decía, oiga, don Tomás, pero y nosotros como pyme vamos a tener que desembolsar mucha plata para devolverle esto a los trabajadores. No, es un Ya. pequeño aumento de la cotización que a través de los años, en el largo plazo, permite que esto vuelva a los trabajadores, por lo tanto, no va a afectar de ninguna manera a las pymes. Así es que la fórmula que se encontró con estos dos artículos, yo creo que es una fórmula muy, muy buena, que beneficia a los trabajadores con recursos frescos y que no afecta las arcas fiscales ni tampoco los flujos de caja de los empresarios. Tomás, y ahí con ese fondo que se crea, ahí tú ves como la puerta que se abre hacia el fin de las AFP, ese fondo solidario quizás es la llave que se empieza a abrir institucionalmente para que haya otro sistema paralelo y comience a tomar fuerza. ¿Por ahí lo ves? Yo creo que se abre sobre todo por una cuestión conceptual. Queda claro que aquí hay un sistema de pensiones que no está dando el ancho, no está respondiendo a las necesidades ciudadanas y que por lo tanto hay que reformarlo, hay que pensarlo de otro modo. Y cuando tú ya tienes una primera reforma constitucional que dice, mira, podemos utilizar un 10% de los fondos para una emergencia como hoy, bueno, podremos también a futuro discutir otros aspectos de ese sistema. ¿Será a partir de la segunda parte que hay otro fondo? Yo creo que no, yo creo que más bien la discusión respecto de que el sistema de AFP, después de 40 años, que es un tiempo suficiente, ha demostrado que no cumple con lo propio de un sistema de seguridad social, que es dar pensiones adecuadas a quienes cotizan. Así es que me parece que eso es un punto fundamental. Y lo importante es que esto es una reforma constitucional. Alcancé a ver una pregunta ahí, creo que la agarré, Sí. que Había decía, una pregunta de redes. sí, no, no, sí la vi. Como es una reforma constitucional, Sí. es bastante discutible que puedan ir al Tribunal Constitucional. La verdad es que no debiera poder ir al Tribunal Constitucional
el gobierno porque es una reforma constitucional. El Tribunal Constitucional lo que analiza es si una ley cumple con los parámetros que están establecidos en la Constitución. Pero cuando tú reformas la Constitución, evidentemente no tiene que cumplir con la constitucionalidad, puesto que, ¿me entiendes o no? Entonces, no debería haber absolutamente ninguna posibilidad. Por eso que el gobierno está tan nervioso, porque se dan cuenta que finalmente, después de tantos años, encontramos el mecanismo para poder meterle mano a estos fondos que han sido secuestrados, porque esa es la palabra, que han sido secuestrados por unos pocos maleantes a costa del empobrecimiento de los trabajadores. Tomás, y en términos, lo que tú comentabas antes, ya, ayer se aprobó eso, hoy día pasó a comisión, comentaste, y se aprobaron 2 indicaciones interesantes. También habían rumores ahí de otras indicaciones complejas, para que también la puedas explicar, si se aprobó o no. ¿Y qué sigue ahora? ¿Cuál es el tramiteo legislativo que sigue ahora? Hoy día se aprobaron las indicaciones que te dije para que no sea tributable, también se le cambió el nombre al proyecto, algunas cuestiones menores de redacción. Las otras indicaciones que se rumoreó fuerte durante el día, que era para que todos los empleados públicos y muchos otros no pudieran participar de esto, no, era tan absurda que incluso el que la presentó la retiró. Ni siquiera la llegó a presentar porque evidentemente no resistía ningún análisis. Así que esa ni siquiera se discutió. ¿Qué es lo que viene ahora? Como se aprobó en la Comisión de Constitución las indicaciones hoy día, vuelve a la sala que debiera estar entre el martes y el miércoles de la próxima semana para volver a ser votada en la sala con estas indicaciones. Yo creo que vamos a volver a ganar, eso es lo que uno esperaría. Una vez que pase en la sala, va al Senado. En el Senado empieza nuevamente todo este proceso. Va a la comisión y después va a la sala. El problema es que en el Senado también tiene que tener 3/5 de aprobación. Y 3/5 en el Senado son 29 votos. La oposición tiene 24 o 25, no estoy muy seguro, senadores, pero incluso ya hay algunos que han anunciado que no están de acuerdo con el proyecto. Entonces, ahí va a estar difícil la pista. Si el Senado lo aprueba, pero lo modifica, bueno, si el Senado lo rechaza, hasta ahí llega. Pero si el Senado lo aprueba, pero con modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados no está de acuerdo con esas modificaciones, se va a lo que se llama una comisión mixta. Y de ambas cámaras. De ambas cámaras. Un grupo de diputados, un grupo de senadores discuten y hacen una propuesta que vuelve a las 2 cámaras. O sea, es un proceso que en algunos casos toma años, muchos años, cuando no quieren avanzar con un proyecto de ley. Cuando se quiere avanzar, esto se puede hacer en un par de semanas. O sea, esto perfectamente, estamos desde julio, yo te diría que a mediados de agosto podría perfectamente pasar por todos los trámites. Y después el presidente tiene que promulgar la ley, y eso tiene 30 días, o sea, promulgar la reforma constitucional, y lo que hay que ver es que no la vete. Eso, por supuesto, que es otro punto. Pero claramente acá no te olvides que hay más de un 80% de chilenas y chilenos que están de acuerdo con esta reforma constitucional, con poder sacar los fondos. Por lo tanto, el costo político para el gobierno que pretende vetarla o cerrarle la puerta a este proyecto sería un costo muy, muy grande. Así que lo van a tener que pensar varias veces. Ahora, en el Senado hay otro proyecto parecido que fue presentado en el Senado. Entonces, lo que puede pasar también es que los senadores quieran unirlos, los 2 proyectos. O sea, todavía falta bastante, pero insisto, este primer paso ya fue un hito muy significativo, y la derecha lo sintió tanto que hoy día está en una crisis total. Se rompió la bancada de Renovación Nacional. Eso te quería preguntar respecto a eso, porque también han habido hartos tweets, Marcela Cubillo, la ex ministra de Educación, diciendo que esta era culpa del buenismo que habían ellos tenido como sector con la izquierda, y culpando como a Evópoli, ¿no? Como al sector más centrista de la coalición. ¿Cómo ves esa crisis ahí en la derecha? No, de hecho, Evópoli fue el que más se cuadró con el gobierno.
Ya. Hay 4 diputados de la UDI que votaron con nosotros y hay 9 diputados de RN que votaron con nosotros, pero Evópoli, que es una bancada chica, cuadradísima con el gobierno. No hay que equivocarse con Evópoli, es bueno aprovechar de decirlo acá. Evópoli aparece como más liberal, como Sí. más abierto en algunos temas, pero en lo económico es de los más cerrados. Está casado con el modelo neoliberal, pero a fuego, y eso lo han demostrado permanentemente. Y en lo liberal te digo que también es bastante discutible, pero ese es otro tema. No, lo que quedó claro acá es que hay algunos parlamentarios de derecha del gobierno de Chile Vamos que están más conectados con su gente, saben Ya. lo que pasa en su distrito, ven la desesperación que hay y su gran crítica es con el otro mundo, el otro sector de la derecha que no tiene la menor idea. Es una Evelyn Matei hablando desde Providencia, es una Marcela Cubillo hablando igual que Andrea Lamán con la creencia de que estos fondos les pertenecen. Es la desconexión total del ciudadano común, de la gente, de la calle, de la familia, de los barrios, de las ollas comunes. No tienen la menor idea de lo que es. Pensarán que una olla común es una olla común y corriente, digamos, que no es especial como las que usan ellos. Es una total desconexión. Pero esto sí está teniendo un costo importante. Te decía que la bancada de Renovación Nacional se quebró. Hay 8 diputadas y diputados ya que salieron de la bancada y quieren formar una bancada propia. No salieron del partido, pero Ya. salieron de la bancada de la coordinación de acciones dentro de la Cámara de Diputados. Así que eso habla de un conflicto no menor, no menor. Mira, vamos a ver un poco comentarios de redes sociales al respecto, a ver que el señor A director ver nos qué nos dicen. haga. ¿Qué nos A ver, dicen? veamos que Jovi Mujica dice: tengo entendido que se rechazó esa indicación en la Comisión de Constitución, la que hablábamos antes, ¿no es cierto? No, Propuesta la por un retiró, parlamentario de derecha, obviamente. Decía. ni siquiera la presentó, o Ya. sea, la retiró por ridícula. Sigamos viendo. Ignacio Osorio, ¿en el Senado se vota a mayoría simple? No, tal como explicaba, también es por 3/5, porque como es una reforma constitucional, en ambas cámaras tiene que tener 3/5, y eso en el Senado es una dificultad. Así que todos los que puedan a escribirle a sus senadoras o senadores, porque hay que tratar de llegar a ellos y explicarles lo importante y lo urgente que es que aprueben esta reforma constitucional. 3/5, 29 senadoras y senadores. Rocío Guillón dice: algo se dijo que no sería para empleados públicos, lo que comentábamos antes, pero eso Es no lo que se. No, comentábamos, pero es la no. pregunta que más se ha hecho hoy día, así que la respondemos de nuevo. Exacto. No, rige para todos. Era una propuesta que tenía un par de diputados de derecha, la sacaron porque no resistía ningún análisis. Exacto. Doménico Musella, una Es lo consulta: mismo. ¿es para todas y todos los trabajadores o hay alguna excepción, alguna condición? Es para todos los que están afiliados a una AFP, estén cotizando ahora o no, Ya, estén trabajando ahora o no, pero es para los trabajadores activos, no es para quienes ya jubilaron de la AFP. ya. Así es que para quienes hoy son cotizantes, aunque estén sin cotizar en este minuto porque están cesantes o por cualquier otra situación. Okay. Pero es para las AFP, los que están en otro sistema, que son básicamente los militares, o los que quedaron en el sistema antiguo, Ya, la el INP. INP, INP. ahí no, que son muy poquitos, ahí no Sí. corre. Waldo Faúndez, lo bueno es que se están desenmascarando a varios. ¿Qué más Sí, tenemos de tiene redes? razón, Waldo. Esto ha mostrado la verdad de la milanesa, pues quién está con la gente y quién está con las grandes empresas, quién está con la familia y quién está con las AFP cuidándole el negocio o el negociado. Sí, esto develó muy bien dónde está cada uno y cada una. Tomás, y yendo a otro tema que de esta semana también, el gobierno, bueno, finalmente habían hartas amenazas de veto, pero finalmente concretó, entiendo que 2 vetos a leyes, pero principalmente enfocarnos en la ley que buscaba frenar o impedir que se cobraran deudas de servicios básicos, ¿no? Que se cortaran los servicios básicos cuando la gente tiene deudas. Y el gobierno vetó esa propuesta de ley. ¿Qué pasa con eso? ¿Se Bueno, termina? ¿No hay caso? es muy lamentable lo que ha hecho el gobierno, porque nuevamente es ponerse del lado de las empresas y no de las familias. Las familias hoy día están desesperadas. Son miles
los que no pueden pagar sus servicios básicos, porque evidentemente han quedado cesantes o están con sus contratos suspendidos, o están en situaciones que son informales y por lo tanto no pueden salir a tener su ingreso diario o trabajan a honorarios. Entonces, es mucha la gente que hoy día no está teniendo los recursos para pagar sus servicios básicos. Entonces, este era un proyecto de ley, es una ley, porque si la aprobamos, es muy buena, porque lo que hace es que no le puedan cortar los servicios básicos mientras estamos en esta situación, aunque no pague. No extingue la deuda, tiene que pagarla de todas maneras, pero más adelante, pero por lo menos permite. Bueno, y el gobierno la veta. La veta dice, no, es que nosotros hemos llegado a un acuerdo con las compañías proveedoras de estos servicios básicos. Claro, un acuerdo de palabra entre ellos, un negociado nuevamente entre ellos. Lo que nosotros hemos hecho es aprobar una ley en forma mayoritaria en la Cámara de Diputados y en el Senado. Así que es un veto muy grave y muy dañino porque pasa a llevar la voluntad ciudadana, pasa a llevar la decisión que se toma en el Congreso en representación de una mayoría ciudadana. Creo que es otro gran error del gobierno y que evidentemente va a generar molestia nuevamente, no solo en la oposición, sino que en gran medida también en sus propios parlamentarios que sienten la presión de la gente en su distrito, en su comuna, para que se les permita seguir teniendo servicios de electricidad, de gas, de agua, de, en fin, todos los servicios con los cuales hoy día son necesarios para sobrevivir. O sea, con ese veto esa ley ya murió. No, no, no. La ley sigue, se vetan determinados artículos, determinadas partes de artículos, es un Ya, poco más complejo. No es ya. que elimina la ley. Dice, el artículo 3 lo eliminó entero, por ejemplo. El artículo 2 eliminó una frase. Otro artículo le puso un veto aditivo, es decir, le agrega un pedazo, en fin. Pero lo acomoda a los intereses de las grandes empresas proveedoras de estos servicios y no a las necesidades de las Ah, familias. ok, ok. Por Muy bien. ejemplo, en la Sí, ley, tal como quedó redactada, la ley permitía que quienes tienen deuda de agua no se les pueda cortar el suministro de agua. Ahora ya. dice que quienes tengan deuda hasta 15 metros cúbicos, que sobre eso tienen que pagarlo sí o sí. Bueno, pero hay Ah, familias que tienen un gasto mayor por diversos motivos. 15 metros cúbicos es una cantidad bastante pequeña. Entonces, una familia en que hay 5 o 6 niños que tienen que lavar la ropa, bueno, claro. eso puede significar un gasto importante. Ok, ok. Tomás, y a propósito de eso, hay un proyecto de ley que se está, hoy día se presentó, entiendo, bastante transversal y también es como complementario a esto, digamos, de alguna manera, que busca impedir que la gente la desalojen de sus casas. Tú estás de firmante entre esas personas Sí. que la plantearon, la propusieron. ¿De qué se Sí. trata este proyecto de ley? Este proyecto de ley, que ya te lo voy a explicar, es además complementario con otro que presenté yo hace ¿Ya? algunas semanas. Yo presenté primero un proyecto de ley para que no se le pueda subir el precio del arriendo a la gente durante este periodo de pandemia. Y eso ya es un tema y está en la Comisión de Economía y deberá ir avanzando en estas semanas. ¿Ya? Este nuevo proyecto de ley que presentamos lo que dice que no pueden haber desalojos durante este periodo. Es decir, alguien que ha estado en un proceso judicial no puede hoy día, en medio de la pandemia, ser desalojado, lo cual es casi de sentido común, porque ¿cómo vas a tirar a la calle a una familia en plena pandemia? Además estamos en invierno, es decir, es absolutamente... Son cosas que deberían ser obvias, pero que como no lo son, es importante legislarlas. Así que sí, presentamos este proyecto de ley en forma muy transversal. Hay diputadas y diputados de distintos partidos, fue una iniciativa que propuso el diputado Marcelo Díaz, pero está también Marcela Sabat, está la Marisela Santibáñez, Claudia Mix, Patricio Rosa, Gonzalo Vinte, Paulina Núñez de Renovación Nacional, en fin, yo diría que es bastante diverso en los componentes, porque claro, somos muchos y muchas los que entendemos que acá hay una situación que requiere un control por la vía de la ley para que a nadie lo puedan desalojar durante esta pandemia. Ok. Tomás, una consulta que me quedó en el tintero, del distrito, el distrito 11, de los parlamentarios, respecto al primer tema, el proyecto del 10%. ¿Tú fuiste el único o hubo más gente de derecha que se adhirió al proyecto de ley? ¿Cómo fue ahí la votación en el distrito 11? En el distrito 11 somos 6 diputadas y diputados. Sí, Yo fui el único
de los 6 que aprobé esta reforma constitucional. Fui el único de los 6 que votó a favor de que la gente del distrito puedan sacar el 10% de sus ahorros desde las AFP. Los otros 5 diputados y diputadas votaron en contra o se abstuvieron, que es lo mismo para estos efectos, porque tú necesitabas 93 votos a favor. Claro. Así que da lo mismo si se abstienen o votan en contra, salen de la sala o lo que hagan. Así que sí, yo creo que es bueno que la gente del distrito lo medite, lo reflexione un poco. 5 diputadas y diputados rechazaron la posibilidad de que las familias del distrito de Peñalolén, de La Reina, de Lo Barnechea, Las Condes, puedan retirar el 10% de sus ahorros desde la AFP, que son, insisto, de la gente, no de la AFP. Eso es lo primero que hay que aclarar hasta el cansancio. Son de la gente, de la familia, de los trabajadores y trabajadoras, no de la AFP, ellos no son los dueños. Exacto. Y Tomás, vámonos cortito al distrito. ¿En qué están las actividades del distrito, las actividades solidarias? Y todavía sigue el tema de las ollas comunes, por cierto. De repente el director ahí nos puede ayudar con los datos para que la gente pueda seguir donando. Se han estado entregando alguna ayuda desde las diferentes redes de apoyo que se han generado. Cuéntanos un poquito de cómo va eso. Bueno, en el distrito hemos seguido con mucha actividad. Hay efectivamente ollas comunes, hay nuevas ollas comunes. A veces pasa el tiempo, entonces la gente cree que el tema ya pasó de moda, Sí. pero la verdad es lo contrario. Hay cada día más necesidad. A medida que pasan las semanas, la situación es cada vez más angustiosa. No te olvides que seguimos en cuarentena, la suspensión de contratos ha crecido mucho, el desempleo ha aumentado enormemente y las empresas que están trabajando, muchas están haciéndolo con menos gente. Entonces, hay una cesantía muy grande que en nuestro distrito se nota mucho. En nuestro distrito hay mucha gente, muchos hombres sobre todo, que trabajan en el mundo de la construcción. Muchos hombres y mujeres que trabajan en labores en casa particular, jardineros, gaffetes, trabajadores de casa particular, en fin, mucho trabajo de ese tipo ha quedado hoy día totalmente detenido. La construcción está detenida. Entonces se está viviendo con mucha fuerza. Eso ha llevado a que la gente se organice, solidarice, y lo han hecho de un modo fantástico. Yo coincido con una columna que le leía a Rodrigo Ruiz, donde decía, de algún modo, la movilización del estallido, que se tradujo luego en los cabildos, se trasladó a las ollas comunes. Y yo diría que eso es así. En las ollas comunes se ha generado un diálogo, un intercambio, una reflexión, un mantenerse al tanto de lo que va pasando, que yo creo que es muy interesante. Es mucho más que una simple olla, es mucho más que un cocinar. Es mantener vivo todo lo que fue el movimiento que se genera después del estallido social. De un modo diferente, pero muy, muy activo. Así que te diría que ese es uno de los temas fundamentales. Y el otro tema en que seguimos muy presentes, porque está muy complicado, es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, tú sabes que nuestro distrito es muy, muy, muy complejo. Peñalolén tiene una particularidad que lo hace más difícil todavía, porque por un lado los pocos terrenos que hay son muy, muy caros y por lo tanto no alcanza con los fondos que provee el Serviu. Y por otro lado, no se le puede cambiar el destino a terrenos que podrían ser factibles porque hubo un plebiscito hace ya varios años que impide modificar el plano regulador. Y eso genera una situación bien única, la verdad, en todo Chile. Así que hemos tenido reuniones con los comités de vivienda, estamos viendo de interactuar en conjunto con la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y con el Ministerio también de Vivienda para ver qué solución se le puede dar a esto, porque el gobierno ha anunciado un plan muy fuerte, muy grande de construcción de viviendas para reactivar la economía, en fin, porque se sabe que la construcción es un mecanismo muy adecuado. Sí. Bueno, queremos que parte de eso sea viviendas sociales para Peñalolén particularmente y para Barnechea, que son comunas donde hay una tremenda necesidad y muy urgente, porque hay muchas familias que están o allegadas o en campamentos o en tomas. Bueno, entonces vamos a leer por última vez los datos de campañas solidarias. Ahí aparecía Jovinesa Mujica, aparecía de Peñalolén y La Reina. Ahí está, Peñalolén y La Reina en ambas comunas.
pueden donar, aportar a la cuenta vista de Banco Scotiabank 10347631 a nombre de Jovinesa Mujica. Ahí está el RUT y el mail para que puedan hacer sus aportes urgentes y necesarios para los vecinos y las vecinas de esas comunas. Y también lo Barnechea, si quieren apoyar, que también hay mucha necesidad en Cerro 18, sobre todo, contactarse a través del Instagram Barnechea-solidaria o al WhatsApp más 569-9435-5843. Y ahí piden el dato para poder saber cómo dar su aporte. Así que, Es nada. importante, ¿eh? No, te iba a decir, Danilo, esos aportes son importantes porque es con eso con lo que se compran los alimentos. Sí, O también se ocupan para compras de gas. Es otra de las necesidades que tiene la exacto, familia y se han hecho muchas campañas y actividades para comprar gas porque el frío es fuerte en estos días. Estamos en pleno invierno, exacto. así es que ojalá la gente pueda aportar. Yo no sé si estas cuentas después quedan el dato en algún otro lado, en nuestra página de Facebook tal vez, no sé si se podrá dejar ahí y le Sí, preguntamos al director, totalmente, porque totalmente. creo que sería muy bueno poder dejarlas visibles para que la gente que no alcanzó a anotar vayan a nuestro Facebook, Tomás Gil Diputado, y así pueden hacer su aporte. Y además yo quiero decirlo, 1.000 pesos ya es excelente. Si alguien aporta 1.000 pesos, en buena hora. 5.000, mejor. Ahora, si pone 10.000, mejor todavía. Pero Claro. lo que se pueda, sirve. Totalmente. Hay harta campaña y iniciativa solidaria que eso ha estado en la parte buena, ¿no? Como luminosa de todo este momento de crisis que estamos viviendo. Así es que, bueno, por lo menos algo que da esperanza de todo esto. Tomás, para ir cerrando, si te queda algún tema puntual en el tintero, y si no, ya vamos cerrando esta edición de Tiempo de Cuarentena. No, decir nomás que creo que ha sido lo que estamos hablando, una semana histórica. Por supuesto que han pasado muchas otras cosas. Estamos muy preocupados de qué sigue sucediendo con la pandemia. Yo espero que el gobierno no caiga en un triunfalismo nuevamente porque han bajado un poco las cifras. Eso puede ser muy, muy, muy peligroso, muy grave. Ya vimos el error enorme que se cometió en abril cuando se dieron señales de triunfo, de éxito, de que se estaba deteniendo todo, en fin, y la verdad es que, bueno, eso después significó un crecimiento descontrolado de la pandemia. Ahora estoy viendo que el gobierno ya quiere levantar algunas medidas Sí. restrictivas en distintas regiones. Entiendo que en algún momento hay que hacerlo, pero obviamente tiene que ser muy paulatino, con mucho cuidado y sobre todo protegiendo la vida y la salud de la gente. Sí, de hecho, eso también se comentaba ahí en varias radios, escuché el tema de lo progresivo, ¿no? Porque esto parte este viernes, es como una cosa muy, muy repentina. Así que podríamos analizarlo la próxima semana a ver qué pasa con eso, porque ya se va a activar este fin de semana. Me Así parece. que nos Oye, veríamos entonces, ¿sí? sí, nos están anunciando ahí, parece que hay unos seminarios mañana que son muy buenos. Así, bueno, director, entonces muéstrenos si es que hay algún dato respecto de cooperativas, me dice, economía a escala humana. Mañana hay una transmisión Facebook a través del Facebook, hoy, perdón, de la fanpage de nuestra diputación. Y se va a transmitir un seminario online abierto para todos sobre economía alternativa, las cooperativas. Ese es el tema. No Yo sé creo qué hora es, eso sí, que a las 6:30 de la tarde a las mañana. 6:30. Y Ya. es interesante porque tuvimos una primera etapa, una primera parte ya, en la cual hablamos sobre la renta básica universal. Sí, Tuvimos algunos expertos de afuera, de España, dos personas muy, muy expertas en el tema. Y ahora vamos a hablar sobre las cooperativas, que se las menciona poco, es como que han quedado media en el olvido, pero la verdad es que son una herramienta espectacular y para un momento como este pueden ser una de las mejores salidas. Así que mañana a las 6:30 vamos a estar conversando en este seminario de Economía Alternativa. Sí, efectivamente, en nuestro Facebook, ahí Tomás Hirsch, diputado, se lo va a poder seguir en directo y hacer preguntas, comentarios, todo. también me dicen que a través del canal de YouTube de la Diputación, así que por ambas También, vías podrán si ver. no, si no lo nombramos, nos retan, así que YouTube y Facebook. Bueno, Tomás, te dejo descansar para abordar una nueva semana y el próximo jueves vamos a estar en la mitad del mes, así que vamos a ver ahí qué ocurre durante la semana y para que lo comentemos también en esta edición de los jueves de tiempo de cuarentena. Y vamos despidiendo entonces el espacio, nos despedimos de la gente que nos está viendo hasta el lunes en tiempo de cuarentena con invitados, con panel de invitados o invitadas.
y el jueves que sigue con nueva entrevista de actualidad y contingencia. Así es que nos vemos. Gracias a ti, Danilo, y por supuesto a todo el equipo, al Nico, al Nano, a Carmen Gloria, a Flavio, al Álvaro, y bueno, a cada uno de los que hace posible este programa, mi agradecimiento, y a todos los que nos siguieron en el programa hoy día, que va a quedar también instalado ahí en la página, así que lo pueden compartir con otros amigos y amigas. Nos vemos. Así es. Nos vemos. Chao a todos.